Y no vamos a abandonar el orden público, Camila, porque de la mano de Andrés Camaño vamos a presentar un mapa de la delincuencia en Bogotá. Esto dentro de un ejercicio, Andrés, de empezar a ver cómo le está yendo al alcalde, pero también mostrar cuál es la realidad presente de la inseguridad en la capital de la República. Juan Pablo, pues efectivamente vamos a ir localidad, por lo menos las 10 localidades que están más afectadas por la inseguridad y por los delitos. Vamos a ver en cada una de esas localidades cuáles son los delitos que más se repiten y por supuesto lo que en estos últimos 3 meses ha subido y ha bajado en materia de inseguridad, mientras al mismo tiempo estaremos hablando con nuestro invitado Orlando Carrillo, quien es experto en seguridad, además profesor con temas que tienen que ver con lo que estamos hablando el día de hoy. Vamos a comenzar entonces con la primera diapositiva, Juan Pablo. Nos vamos en estos instantes a una de las localidades de Bogotá, Ciudad Bolívar, en donde en la última información registrada en la Secretaría de Seguridad se registraron en lo corrido del año pasado 140 homicidios y las otras personas llegaron a una cifra de 4.619. ¿Esto es corte 2023? 2023, Juan Pablo. ¿Y qué pasa? Estos dos datos de abajo es la percepción que las personas han tenido con estudios que ha hecho el experto que vamos a saludar en estos momentos, donde la percepción de las personas dice que lo que subió justamente en esta localidad, pues los homicidios, las lesiones personales, la violencia intrafamiliar, los hurtos de motocicleta, y lo que ha bajado, así como en todas las localidades, los hurtos a bicicletas. Saludamos a esta hora a Orlando Carrillo, él es experto en seguridad. Profesor Orlando, gracias por estar aquí en Sigue la W. Y pues comencemos con esa localidad, Ciudad Bolívar. ¿Qué dicen las personas referente a las investigaciones que ustedes han liderado? Andrés, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes de la W. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en términos generales, las localidades en Bogotá tienen una disminución en el índice delincuencial. En la cifra, es importante también aclarar antes de entrar en materia que todas estas cifras tienen un subregistro, ¿verdad? Es decir, que los ciudadanos no están llegando a la instancia de la denuncia, y es importante invitarlos a generar denuncias oportunas por cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad o cualquier otro índole que tenga que ver con la delincuencia. Cuando estas cifras se consoliden realmente, muy seguramente todos estos índices van a variar. Entonces, Ciudad Bolívar es una de las localidades de las tantas que existen en Bogotá, de las 20 que tenemos en nuestra capital, que ha sufrido esta actividad delincuencial, especialmente en el índice delincuencial homicidios. Los homicidios en mayor instancia se dan, según las investigaciones policiales, debido a al mismo flujo de delincuencia que existe allí por territorios, por migración delincuencial, por quitar de ciertos territorios una banda de otra, y es entre ellos mismos que se atacan y generan este tipo de delito en la localidad. Continuar también es muy importante, lo comentábamos, estos datos son pues el conglomerado del año pasado, pero este año, lo que va a correr estos 3 meses, digamos que la Secretaría de Seguridad todavía no ha presentado un informe, un conglomerado. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué, si ya van 3 meses, la Secretaría no ha puesto en conocimiento de la comunidad todos estos delitos y demás? Sí, de hecho es un proceso desafortunado. Yo pienso que en este ejercicio la Secretaría de Seguridad de Bogotá debería ser mucho más eficiente. Es decir, para mí inclusive estos reportes deberían ser bimensuales, no trimestrales, para poder llevar una trazabilidad mucho más adecuada de los delitos y de cómo está funcionando la criminalidad en Bogotá. Ya es hora de que la Secretaría de Seguridad se pronuncie formalmente y recopile los datos que inclusive en las audiencias públicas que ha dado el señor secretario de Seguridad ha manifestado los datos no son correctos, ya que cada entidad que le aporta a ellos la información lo gestiona de diferente manera. Por lo tanto, siempre va a haber un error en el dato que ellos nos están produciendo cada 3 meses. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva que les preparamos aquí en Sigue la W para ver la siguiente localidad, que es la localidad de Kennedy, donde se registraron 118 homicidios y el hurto de personas. Ojo con la cifra, 12.447 hurtos a personas. ¿Qué subió en esta localidad? Pues los homicidios, las lesiones personales, la violencia intrafamiliar, el hurto a residencias y también el hurto a automotores. El hurto de bicicletas es lo que baja justamente en Bogotá, en esta localidad
localidad en específico. Vamos con la siguiente diapositiva, vamos a ir también viendo Bosa. Bosa, los homicidios son 88 los que se registraron en el año inmediatamente anterior y los hurtos a personas ya sube a 4.412 y pues bajan los homicidios, bajan las lesiones personales, la violencia intrafamiliar también bajó y el hurto a motocicletas, el hurto a bicicletas es lo que sigue bajando en todas las localidades. Profesor Orlando, hablemos de estas dos localidades. ¿Cuál es la percepción de las personas? ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, la localidad de Kennedy, como todos sabemos, tiene una situación especial. Es una de las localidades más complejas que tiene Bogotá en cuanto al tema de inseguridad. Tiene la injerencia directa de un sector donde se dice, según los mismos reportes policiales, actúan una de las bandas criminales más fuertes de la ciudad, como el Tren de Aragua. De hecho, hicimos algunas investigaciones en sitio y efectivamente logramos detectar la injerencia de este grupo dentro de esta actividad. Teníamos la zona del María Paz, que desafortunadamente no se ha logrado contener formalmente. Allí ya se hizo algunos análisis especiales para poder contener la actividad delincuencial, pero es una zona donde confluyen muchos delitos. Allí encontramos violencia intrafamiliar, encontramos el hurto a personas, el hurto de vehículos, obviamente el microtráfico, que es uno de los elementos que genera más lesiones a la comunidad, y por obvias razones, pegado a ello está la localidad de Bosa, que recibe de una u otra manera parte de esta actividad delincuencial que viene de la localidad de Kennedy y se empieza a trasladar hacia el sector de Bosa, generando estos índices delictivos en la misma localidad. Profesor Carrillo, pero usted ahora que menciona ya al Tren de Aragua, ¿qué tan poderoso es hoy día esta banda delincuencial en Bogotá? ¿Qué tanto tiene la policía, la ciudad, la administración capacidad de hacer frente a una organización delincuencial de este tipo que además tiene carácter transnacional? Juan Pablo, buenas tardes. Sí, perfectamente. Mire, esta localidad fue donde, digamos que se asentó inicialmente el Tren del Agua en Bogotá. Y la capacidad institucional está. Aquí falta, creo yo, desde mi punto de vista, es un ordenamiento directo y dar las órdenes para ejecutar las acciones dentro de esta entidad, dentro de este espacio, y poder reducir la actividad criminal de ellos. Se les han dado golpes contundentes y aprovechando el nombre de este grupo delincuencial, otras personas al margen de la ley que les gusta la actividad criminal, pues obviamente utilizan su nombre y a través de él hacen que los ciudadanos se asusten y generan obviamente la lesión al bien jurídico, como es el hurto, la vida inclusive, o las lesiones personales en la localidad. Nos vamos a la localidad número 18 de Bogotá, Rafael Uribe, donde pues en el consolidado que ya veíamos son 61 homicidios los registrados en el año anterior y 4.257 hurtos a personas, lesiones personales, violencia intrafamiliar y los hurtos a automotores es lo que ha subido en estos últimos 3 meses, en los 3 meses que llevamos de este 2024. En la siguiente diapositiva pues vamos a ver la localidad de Suba, donde son 56 homicidios. Los hurtos a personas son 13.195 y pues las lesiones personales, violencia intrafamiliar, también el hurto a personas, hurto a automotores y pues efectivamente hay un caso particular, profesor, aquí en esta localidad que fue muy preocupante, ya lo comentábamos, y es un caso de la camioneta de la Unidad Nacional de Protección de la UNP. ¿Qué podemos comentar al respecto? Bueno, debemos tener en cuenta que Suba es una localidad donde más personas existen viviendo hoy en Bogotá. Es una localidad donde confluyen todos los estratos sociales en una sola y allí se producen bastantes delitos. Los asentamientos que tenemos allí en la parte baja, colindando con el río Bogotá, nos producen ciertas condiciones de riesgo para los ciudadanos. Caminar por algunos sectores de Suba es bastante complejo, especialmente a ciertas horas del día o de la noche, ya que la actividad criminal es prácticamente constante. Adicional a ello, se nos presentó este hurto de las camionetas que pertenecen a la UNP, no solo una, eran una cantidad bastante importante, se generan un parqueadero y son trasladadas incluso a la localidad de Kennedy, donde se recupera una gran parte de ellas. Entonces, hoy la localidad de Suba recibe a muchas personas, inclusive demasiada comunidad migrante, sin querer llegar a temas de xenofobia, obviamente, pero debemos tener en cuenta que este tipo de actividad, de movimiento de personas, genera incluso que se aumente el riesgo para los ciudadanos de la capital.
Juan Pablo, vamos a ver la localidad de Engativá. En esta localidad los homicidios que se registraron fueron 45 y con una cifra de hurtos a personas de 11.637. Aquí subieron las lesiones personales, la violencia intrafamiliar y el hurto de automotores. En la siguiente localidad, que es en la localidad número 1, en la de Usaquén, fueron 23 homicidios, 6.385 hurtos a personas y subió el hurto a motocicletas y bajó el hurto a residencias. Profesor Orlando, me gustaría preguntarle por la cuestión del hurto a motocicletas, referente a este delito en particular. ¿Por qué en casi todas las localidades vemos que ha subido esto en estos últimos 3 meses? ¿Qué ha sucedido? Bueno, no solamente, Andrés, el hurto de motocicletas, en el hurto a vehículos, es decir, todo lo que sea actividad en medios de locomoción de los ciudadanos tiende a subir, especialmente vehículos y motos. Es algo sobre lo cual inclusive llamamos la atención desde este espacio a la autoridad para ver dónde realmente se están llevando esta cantidad de vehículos que se están perdiendo día a día en Bogotá. Una localidad como lo es Usaquén, obviamente el delincuente aprovecha la oportunidad que da el ciudadano, desafortunadamente no debería pasar porque deberíamos poder dejar nuestros elementos en cualquier lugar, pero hoy en Bogotá dejar una moto fuera sin un candado, sin un medio de seguridad, es prácticamente un 90% de la posibilidad de que no la hurten. Entonces, la oportunidad hace al ladrón, desafortunadamente en este caso, y aumenta el hurto de motocicletas. El llamado, vuelvo, lo digo, es ¿qué está pasando con la receptación? Es importante que la autoridad competente llegue a esos puntos a donde se están llevando estos elementos hurtados. Adicional a ello, también debemos trabajar con la comunidad para generar cultura de no compra de elementos que vengan de mala procedencia, porque obviamente una cosa va a llamar a la otra. Entonces, en Bogotá hoy, en todas las localidades, dejar un vehículo al amparo o al amparo delincuencial prácticamente en la vía pública es estar listos o prestos para que nos generen una actividad delincuencial frente a él. Profesor Orlando, eso me lleva a mí a lo que fue debate ayer y terminó con rechifla en contra del presidente de la República en la Arena Movistar, pero que yo creo que vale la pena también como sincerarnos. La policía sabe dónde están los desguazaderos de carros, la policía sabe dónde venden motocicletas o bicicletas robadas. Celulares también. Celulares, la policía sabe dónde están los expendios de droga. O en realidad es muy inocente pensar que no es así. Juan Pablo, mire, definitivamente cuando usted está dentro de una actividad policial y se está moviendo dentro de un territorio por tanto tiempo, descubre una cantidad de situaciones que lo llevan a decir, aquí está la actividad y aquí está funcionando. No se puede tapar el sol con una mano, es decir, hay verdades que duelen, pero lo que no se puede generalizar cuando lo llevamos al otro ambiente de que se genera una actividad ilícita por parte de los policiales. Sí, efectivamente, la mayoría de cuadrantes tendrán la capacidad de conocer dónde queda la olla, dónde se lleva, dónde se receptan los vehículos, inclusive pueden estar muy cercano a ellos, pero en ocasiones cuando no hay flagrancia no pueden actuar y por otras razones habrá una cantidad muy reducida que entra en este delito de recibir dádivas para no dar información. Esta hora vamos a ver la siguiente localidad, que es la localidad de Barrios Unidos. En esta localidad se han registrado 17 homicidios el año pasado, recordemos, hurtos a personas 5.306 los reportados, la violencia intrafamiliar, los hurtos a personas y los hurtos a automotores fue lo que subió en la percepción de este 2024. Al igual que en la siguiente localidad, Puente Aranda, los que bajó fue los hurtos a bicicleta. En la localidad de Puente Aranda se registraron 9 homicidios, 5.444 hurtos a personas, y subió las lesiones personales, la violencia intrafamiliar, los hurtos de automotores y los hurtos de motocicletas. Y en la última localidad que vamos a ver el día de hoy, en la localidad de Chapinero, fueron 8 homicidios y los hurtos a personas fueron 8.802. Lo que subió fueron las lesiones personales y el hurto a personas, y el hurto de bicicletas sigue siendo lo que bajó. Hay algo muy particular, profesor Orlando, justamente en la segunda localidad que mencionamos, la localidad de Puente Aranda, y es que en esta localidad tuvieron que contratar las mismas personas, algo que han hecho, Juan Pablo, muchos barrios, seguridad privada, para intentar mitigar todo lo que se estaba registrando en materia de seguridad en esa localidad. ¿Debería ser esa una solución, profesor, cuando vemos que las instituciones son las que deberían ser esa seguridad para que estemos resguardados?
Andrés, mire, debemos tener en cuenta que existen otros mecanismos para llegar a obtener ese beneficio legal que es el derecho a defendernos. Y uno de ellos efectivamente es contratar a la seguridad privada debido a la falta de capacidad operacional de las autoridades hoy en la ciudad capital. No es para nadie desconocido que nos falta personal en la capital y en ese orden de ideas es uno de los medios que podemos obtener a partir de la seguridad privada para proteger los bienes. En esta localidad, especialmente en Puente Aranda inclusive en Usaquén también tenemos actividad de parte de la seguridad privada muy marcada e Ingativá también tiene un frente de seguridad muy bien diseñado con este modelo y les ha dado unos resultados interesantes. Entonces, podríamos replicar esta opción en otras localidades para minimizar la actividad delincuencial sin llegar incluso al choque, porque aquí es una actividad meramente preventiva antes que reactiva. Porque, profesor Orlando, esta estrategia de la seguridad privada, que a veces va de la mano de frentes de seguridad, no se puede convertir en algo un poco complicado de manejar, casi como, es que no quiero decir la palabra porque resulta odiosísima, pero como una parapolicía a la hora de atender las situaciones de seguridad y por ende algo que se podría llegar a salir de control. Juan Pablo, mire, mientras todo se haga dentro del marco jurídico, no debería suceder así. Es decir, recordemos que el decreto 356 del 94 que formula todo el proceso de la seguridad privada en Colombia, permite uno de los ejercicios de la seguridad que es la seguridad móvil. Y en el ámbito de la seguridad móvil, le da la potestad a la seguridad privada para prestar estos servicios. Dentro de ellos, ¿qué hacemos? Prevención y en caso de hacer una captura en flagrancia que la puede hacer o una persona investida como vigilante o cualquier otro ciudadano como se ha venido viendo. Lo que va a suceder aquí es que el elemento primordial es la disuasión antes que llegar a un enfrentamiento, antes que llegar a un choque y no se puede llevar al extremo a tomar la justicia por mano propia. Aquí no se están consolidando frentes de seguridad para hacer otras actividades ilegales, sino por lo contrario, les estamos capacitando para que hagan las cosas dentro del marco legal y apoyados en comunicación y en estrategia con la autoridad competente de cada localidad. Ahorita del Tren de Aragua y también hay, o se sabe que hay bandas criminales organizadas en diferentes localidades de Bogotá. Siempre se ha discutido el tema de si existe, si hay presencia o no de grupos paramilitares. En esa percepción, en esa investigación que ustedes han adelantado, ¿qué pueden decir al respecto? Bueno, y no solo de grupos paramilitares, quizá también la presencia de grupos guerrilleros y que sobre todo en la periferia de la ciudad estén reclutando a menores de edad. Debemos recordar que Bogotá siempre ha sido un punto donde este tipo de actividad delincuencial quiere llegar. Es decir, no es desconocido, incluso en algunas administraciones anteriores se negó la presencia de estos grupos cerca a Bogotá, luego les tocó salir a decir que sí están allí y que estuvieron cerca o han estado cerca de Bogotá, pero por alguna u otra razón no han hecho algunos avances importantes, afortunadamente para los bogotanos quienes estamos en la ciudad, y no han logrado llegar a obtener, digámoslo así, esa bandera, ese logro para ellos. Es importante entonces reconocer que existen alrededor de Bogotá y dentro de Bogotá mucha actividad criminal de todo índole, nacional, transnacional, GAOs y demás funcionando en la capital, pero que de una u otra manera han tenido que contener su actividad debido precisamente a que no han podido expandir su actividad formalmente, ya que la actividad de la Policía Nacional o de Ejército inclusive en algunas localidades ha logrado contener su actividad, haciéndolo replegar de la ciudad. Orlando Carrillo, experto en seguridad, gracias por estar aquí en Sigue la W, hablando de seguridad y ayudándonos a entender este mapa de calor de la delincuencia en Bogotá. Andrés, a usted y a todos los oyentes de la W, muchas gracias y muy buenas tardes. Pablo, justamente ahí veíamos ya 10 localidades, nos faltaron otras 10, pero tendremos tiempo, Juan Pablo. Sí, señor, muchísimas gracias, Andrés.